Hola chicos, ¿qué tal? Soy Jorge. Aquí os voy a dejar un vídeo para trabajar el tema de las áreas de las figuras planas. Espero que os guste y que os sea fácil. Ya sabéis que esto es fácil, es como aplicar una receta. Si yo me sé estas fórmulas que hay aquí, calculo las áreas fácilmente, porque es aplicar las fórmulas. ¿Vale? Vamos a empezar por el área del rectángulo. ¿Por qué? Porque esta fórmula va a ser la fórmula base. Vamos a ver, os voy a explicar cómo estas cinco figuras utilizan la misma fórmula. En el fondo, base por altura. Veis que la H representa a la altura. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y lo vais a entender muy fácil. Vamos a empezar por el rectángulo. Imaginaros que yo le pongo que tiene de base 5 centímetros. A ver, de base 5 y de altura 3, ¿vale? 3 centímetros. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? No se os tiene que olvidar nunca que hay que poner delante la fórmula. Área es igual a base por altura. Por altura. Una vez que tengo escrita la fórmula, solo es rellenar con los valores. Base, hemos puesto 5 centímetros. Altura, 3 centímetros. Pues 5 por 3, 15. ¿15 qué? Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Volvemos a unidades de superficie. Un área es calcular la parte, en este caso, verde. ¿Vale? Muy fácil. Seguimos con el romboide, que como veis tiene la misma fórmula que el rectángulo, porque en realidad el romboide es un rectángulo en el que sus lados no son perpendiculares. Pero os acordáis que si nosotros cogíamos unas tijeras y cortábamos este trozo de aquí, que nos marca a la altura, y lo poníamos aquí, a ver, que no me pinta el bol. En realidad tenemos el rectángulo. Por eso se usa la misma fórmula. Lo único que hay que tener en cuenta es que la altura es de la parte de arriba hasta la base, de un punto alto hasta la base. Esto es un lado, no es la altura. La altura es perpendicular siempre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo que de base tiene 4 centímetros y de altura 3 centímetros, pues súper fácil. A ver, la receta, área del romboide, base por altura. Completo, base hemos puesto 4 centímetros, por la altura 3 centímetros. 4 por 3, 12 centímetros cuadrados. Y ya está. Así de fácil. Y luego tenemos el cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado? Que también en realidad usa la fórmula base por altura. Pero como el cuadrado, sabéis que la característica que tiene es que los cuatro lados son iguales, pues base por altura no deja de ser lado por lado. Por ejemplo, imaginaros que este cuadrado tiene de lado 3 centímetros. Pues aplico la fórmula área del cuadrado, lado por lado. ¿Vale? 3 centímetros que tiene el lado por 3 centímetros es igual a 9 centímetros cuadrados. ¿Veis? En realidad la misma fórmula, base por altura, y aquí base por altura, pero el lado por lado. Y ahora nos vamos a las de aquí abajo, que las he puesto así un poco aparte, para que veáis que es la misma fórmula, pero partido por 2. Si os dais cuenta, el área del triángulo es base por altura, pero partido por 2. ¿Por qué? Pues ya os expliqué el año pasado que todo triángulo es medio rectángulo. Vosotros imaginad que yo cojo ahora y este trozo lo recorto o lo copio y lo pego aquí. Y este trozo hago lo mismo aquí. ¿Qué figura me resulta al final? Un rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que un triángulo, cualquier triángulo, es la mitad de un rectángulo. De ahí es por lo que hay que hacer el partido por 2. Pues nada, le ponemos que el triángulo, por ejemplo, tiene de base 4 centímetros y de altura 3 centímetros. ¿Vale? Ahora pongo la fórmula. Área del triángulo, base por la altura, partido por 2. Y completo. Base 4 centímetros. Altura 3 centímetros. Base por altura, 4 por 3, 12, partido por 2, 6 centímetros
cuadrados. Y así de fácil. ¿Y qué pasa con el rombo? Porque también es la misma fórmula que la del triángulo. Porque si yo copio esta parte aquí, resulta que cualquier rombo también es medio rectángulo. Si os dais cuenta. Entonces es la misma fórmula. ¿Qué pasa? Que como el rombo no tiene base ni altura, aquí se les llama diagonal mayor, que es esta, por diagonal menor. Pero es lo mismo y partido por 2. Entonces, esta fórmula es la misma y el de estos dos la misma. Lo que pasa es que aquí le llama diagonal mayor de mayúscula y diagonal menor de minúscula. Por ejemplo, diagonal mayor le pongo 4, ¿vale? 4 centímetros. Y a la diagonal menor le pongo 2 centímetros. 2 centímetros. Pues completo la fórmula. Área del rombo, diagonal mayor con mayúscula por diagonal menor con minúscula. Partido por 2. Diagonal mayor, 4 centímetros. Diagonal menor, 2 centímetros. Y todo esto partido por 2. 4 por 2, 8, entre 2 a 4 centímetros cuadrados. Veis que nunca se me olvida poner las unidades. Y ahora seguimos con estas dos últimas que nos quedan, que son un poco más especiales, pero en realidad muy fácil también. Aplicar una fórmula y chimpún. Tenemos el área de los polígonos regulares. Si recordáis todos, los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, en este caso tenemos un pentágono de 5 lados y los 5 lados son iguales, ¿vale? En realidad, si os acordáis, también lo expliqué, cualquier figura, cualquier polígono regular se puede dividir en triángulos. Entonces, como nosotros sabemos calcular el área del triángulo, sería calcular 5 veces el área del triángulo. Pero en lugar de calcularlo 5 veces, lo hacemos toda la vez, aplicando la fórmula de área del polígono regular, perímetro por apotema partido por 2. Aquí la A se llama, en el libro lo pone con AP, apotema. No es la altura, pero vamos, si os dais cuenta es como si fuera la altura del triángulo. Y el perímetro, porque así hacemos todos los triángulos a la vez, sumando todos los lados. Acordaros que siempre tenemos que calcular el perímetro primero, que es el lado, lo que mide un lado por el número de lados. En este caso, como es un pentágono, sería el lado por los 5 lados que tiene. Si fuera un hexágono regular, pues sería el lado por los 6 lados, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacerlo con un ejemplo que es muy fácil. Imaginaros que esta figura tiene de lado 3 centímetros, ¿vale? Y de apotema 2 centímetros. 2 centímetros. Pues voy a aplicar la fórmula. Área de los polígonos regulares es perímetro por la apotema partido por 2. ¿Vale? Ahí la tengo. Pues ahora voy a completar. Ojo, que me pide el perímetro. El perímetro no es 3. 3 es uno de los lados. Voy a calcular aquí abajo el perímetro. Perímetro es igual, que lo tengo aquí puesto, lado, 3 lados por el número de lados. Como es un pentágono, 5 por 3, 15 centímetros. Pues lo pongo. El perímetro es igual a 15 centímetros. La apotema, 2 centímetros. Y todo eso partido por 2. 2 por 15, 30, entre 2 a 15 centímetros cuadrados. Y así cualquier polígono regular se hace así. Si es un hexágono, pues tendríamos que calcular el perímetro multiplicando el lado por 6. Un hectágono por 7, octógono por 8, pero todos iguales, aplicando la fórmula perímetro por apotema partido por 2. Y luego, por último, tenemos el área del círculo, que sabéis que es una figura, como si dijéramos, especial. Ya no tiene las mismas fórmulas que antes porque no tiene lado. Tiene la superficie y la circunferencia, pero no tiene lados y es más difícil de medir. Para eso, recordar que para calcular el área del círculo, igual que la longitud de la circunferencia, teníamos un número matemático especial, que era el número pi. ¿Os acordáis? Que era un número decimal muy largo, 3, 14, 16, no sé cuánto, pero nosotros para nuestros cálculos solo vamos a usar 3,14. 2 decimales nada más. ¿Vale? Entonces,
El área del círculo es aplicar esta fórmula. Área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Recuerdo que el radio es la distancia desde el centro a cualquier punto del exterior. Y no confundí con el diámetro, que es todo eso. Pues es el radio, desde el centro al exterior. Ojo, radio al cuadrado, no el diámetro, que es radio por 2. ¿Vale? Lo pongo. Imaginaros que este círculo tiene de radio, por ejemplo, 3 centímetros. Muy fácil. Si nos dieran el diámetro, que sería 6, tendríamos que calcular la mitad. Pues hará completo la fórmula. Área del círculo, pi por r, que es el radio al cuadrado. Completo es igual a pi, ya hemos dicho que 3,14, por el radio al cuadrado, que es 3, 3 por 3, 9. Y ahora multiplicamos 3,14 por 9 y eso da 28,26 centímetros cuadrados. Siempre que no se os olvide nunca poner la unidad. Aquí 3,14 centímetros cuadrados. Ya está, así de fácil. Aplicar la fórmula y chimpún. Bueno, chicos, me despido. Espero que os haya gustado y os sea útil. Y recordad, quedaros en casa.